que iba a morir. Sabía que su trabajo lo mataría. Tres años antes de su muerte, Mason estaba desesperado. El presidente no lo escuchaba. El entonces asesor de seguridad nacional de Nayib Bukele sentía que el crimen y la corrupción crecían y que las medidas que se tomaban eran una mentira, cortina de humo para ocultar los verdaderos problemas. Entonces, el exasesor escribió una carta que en sus primeras líneas ya presagiaba un destino fatal. Le escribo esta carta a sabiendas de que si alguna parte de ella se reproduce o se publica por cualquier medio, puedo meterme en problemas innecesarios y seguro perder mi trabajo o mi vida. El día de su arresto, el miércoles 9 de agosto de 2023, Mason salió de su casa poco después de las 10 de la mañana. Encendió la cámara del tablero de su camioneta. Era un día caluroso. Hacían 30 grados cuando llegó a Ciudad Marsella, en San Juan Opico, a una casa del Cuartier 3. Eran casi las 11 de la mañana. Su visita duró casi una hora. No tenía forma de saberlo, pero 2 horas antes de haber salido de su casa en la colonia Escalón, la Fiscalía de El Salvador había ordenado su captura. Eso revela uno de los documentos judiciales de las acusaciones penales contra Mason. Era mediodía. Apenas había tráfico a esa hora en la carretera panamericana, subiendo los chorros. Un retén lo esperaba. Los 12 policías eran invisibles desde la curva. Mason bajó la velocidad. Arrugó las cejas cuando el policía le exigió que bajara. Lo que siguió después fue rápido. De espalda, manos al cuello, revisión, esposas. El retén no era de tránsito y lo estaba esperando a él. Los policías quitaron los conos tan pronto subieron al exasesor a una camioneta negra. Un auto particular, no una patrulla policial. Desde entonces, empezó una cadena de fallas y violaciones a la ley que desencadenaron en su muerte. Ninguno de sus familiares fue informado a dónde lo llevaron ni lo que ocurrió con él los días siguientes. Su encierro fue un secreto, pese a las leyes carcelarias. Nunca hubo consentimiento informado, pese a su condición médica, con las múltiples cirugías y hasta el cáncer que padeció, como dice la ley de pacientes. Y casi todo el tiempo, a pesar de su estado de inconsciencia, estuvo con grilletes, contrario a los tratados internacionales que El Salvador ha firmado. Las últimas imágenes de Mason en libertad son horas de grabación en las cámaras de su camioneta de al menos un mes antes de su captura. Factum tiene los videos, documentos oficiales, cartas personales y el extenso expediente médico que permite reconstruir buena parte de los últimos 182 días de vida del exasesor. Mason intentó denunciar casos graves de corrupción y crimen organizado dentro del gobierno de Nayib Bukele. Todas las evidencias en poder de esta revista revelan que, posterior a esto, hubo irregularidades en su detención y también negligencia en la atención médica que recibió mientras estuvo detenido. La versión pública sostiene que murió a inicios de febrero de 2024 por un edema pulmonar, pero su expediente clínico dice otra cosa. Las cirugías, las bacterias, el cáncer y las múltiples inconsistencias escritas por el personal médico que lo atendió cuentan una historia diferente. Todo bajo custodia del Estado que lo detuvo. Una hospitalización en la que Mason, que alguna vez pensó ser amigo personal del presidente Bukele, estuvo con grilletes en su camilla incluso al estar completamente sedado. Bukele publicó sobre la captura de Mason. Escribió un extenso mensaje en X, donde aseguró que desde el inicio de su primer gobierno en 2019, su asesor de seguridad, al que se refirió como el señor Mason, actuaba como doble agente.
y que trabajaba para el expresidente Mauricio Funes, prófugo desde 2018 por múltiples acusaciones de corrupción, y que le filtró información para ayudarle a evadir la justicia y a no ser detenido. Un mes antes de su detención, Mason había publicado evidencias contra el diputado de Nuevas Ideas, Eric García. Entre estas, imágenes de chat que involucraban al diputado en narcotráfico. Lo que no mencionó el presidente es que 3 meses antes de su captura, en mayo de 2023, Mason también denunció al secretario de prensa de la presidencia, Ernesto Sanabria. El exasesor acusó a Sanabria de manejar un troll center y de tener un estilo de vida que no era acorde a su salario como funcionario público. El gobierno no presentó a Mason públicamente, como acostumbra con aquellos que considera delincuentes. La fiscalía tampoco publicitó las audiencias en su contra. Un documento del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado permite saber que el 26 de agosto del 2023, Mason tuvo una evaluación médica. El día anterior, durante una audiencia para saber si seguiría preso, el exasesor había dicho que padecía diabetes, asma y desviación de la columna vertebral. Cuando ingresó a prisión, según chequeos previos, no tenía indicios de cáncer o de problemas cardiovasculares. Todo lo que le ocurrió después, lo peor que le puede pasar a una persona en 6 meses, operaciones en la cabeza y cáncer incluidos, lo sufrió estando bajo custodia del Estado salvadoreño. La doctora que lo examinó entonces dijo que tenía antecedentes de ideas suicidas, luego que él supuestamente se lo confesara, y recomendó hacerle una evaluación psiquiátrica. El 8 de septiembre, lo evaluó un psiquiatra que determinó que debía ser ingresado a un hospital para un tratamiento psiquiátrico. La fiscalía acusó a Mason de 3 delitos: favorecimiento de la evasión, revelación de información y extorsión, según documentos judiciales filtrados por el grupo de hackers Ciberinteligencia SB. Estos documentos revelan que la Fiscalía inició su investigación después de que 2 portales de propaganda gubernamental, Última Hora SB y el diario La Huella, publicaran las supuestas conversaciones entre Mason y el expresidente Funes. Las publicaciones se basaron en lo publicado en X por 2 usuarios, uno de ellos una cuenta anónima. La acusación también se basó en lo que dijo un testigo protegido que, supuestamente, llegó de forma espontánea a la fiscalía, después de ver las publicaciones en redes sociales. Este testigo, identificado como 08-2023, dijo que perteneció al equipo de seguridad de Funes. Es más, dijo que desde 2011 tenía un programa de seguridad que le daba acceso, inclusive años después, a las redes sociales del expresidente, y que así fue como, supuestamente, pudo entrar a la cuenta del expresidente y hacer capturas de pantalla de aquellos mensajes escritos entre julio y agosto de 2019, sin precisar de qué programa se trataba. Con estas líneas, la fiscalía acusó a Mason de favorecimiento de la evasión, y con estas otras 2 líneas, justificó acusarlo de revelar información reservada. En la lógica de los fiscales, decir si Bukele estaba o no en casa presidencial podría poner en peligro la vida del presidente. Los familiares de Mason siempre creyeron que él estaba recluido en la división de fronteras de la policía. Por eso llegaron varias veces a dejarle medicinas, ropa y comida. Nunca pudieron verlo, a pesar que efectivamente se encontraba allí. Nunca pudieron entregarle lo que tomaba: un medicamento para dormir, un ansiolítico llamado Ribotril y un antidepresivo. El exasesor fue trasladado al hospital psiquiátrico. Quedó en la cama 15 de la sala de observación, a cargo del doctor Alberto Galindo. Después de su paso por el hospital psiquiátrico, Mason fue ingresado al Hospital Saldaña. El 6 de agosto de 2017, los capitalinos cerrarían sus fiestas patronales viendo un evento poco común: una batalla de paintball
entre el equipo liderado por el entonces alcalde Nayib Bukele contra el equipo liderado por el locutor Salvador Alas Lacholi. El equipo de Bukele ganó el reto. El alcalde había sido entrenado por Mason, un entusiasta de las armas. Fue en uno de esos entrenamientos donde se tomó una fotografía. En 2013, Mason salió al centro de San Salvador con máscara y chalecos blindados, armado con un fusil automático para tratar de hacer un arresto ciudadano. 2 hombres y una mujer que habían robado un teléfono celular. Esta fue su presentación al pueblo salvadoreño. En 2014, apoyó la candidatura del expresidente Antonio Saca, de quien Bukele heredaría asesores cercanos, como Ernesto Sanabria. En 2019, fue uno de los fundadores de Nuevas Ideas, el partido político de la familia Bukele. Mason se convirtió en funcionario público en junio de 2019, cuando Bukele ganó su primer periodo, el legal. Su contrato, que había renovado anualmente desde entonces, establecía sin detalles que sería asesor de la presidencia. Uno de los documentos más relevantes encontrados por Factum es una carta escrita y firmada por Mason con fecha 12 de marzo de 2021, cuando Bukele tenía casi 2 años en la presidencia. La carta, escrita en inglés, estaba dirigida a Angus S. King, senador de los Estados Unidos. Mason, desesperado, trataba de alertar lo que para él era el mayor problema de El Salvador. Me metí en política hace unos 10 años, un poco idealista, un poco ingenuo. Intenté ponerme en contacto con el embajador de Estados Unidos, Johnson, el año pasado. No tuve éxito. Mis intenciones al contactar con el embajador Johnson eran hacerles saber que se está haciendo poco o nada para eliminar la corrupción, la actividad narcotraficante o la lucha contra el crimen organizado. El mayor problema que tenemos en El Salvador es el congresista Guillermo Gallegos y su cercanía con el presidente Bukele. Gallegos es miembro del cartel de El Golfo. Ha sido congresista durante más de 21 años, escribió Mason. En la carta, el asesor también escribió que Gallegos tenía mucho poder e incluso intentó impedir su llegada al gobierno. Que Gallegos, quien fue diputado por 24 años hasta febrero de 2024, controlaba el Ministerio de Seguridad, centros penales y la policía. En la carta al senador King, Mason también alertó por el crecimiento de las pandillas, la baja incautación de droga y la forma en cómo el gobierno combatía el crimen en El Salvador. En nuestro país, todo se maneja a través de las redes sociales y, por tanto, las apariencias, escribió Mason. La del senador King no fue la única carta que escribió. Factum tiene las cartas que el exasesor escribió entre 2021 y 2023 al presidente Bukele. Entre esos años, en cartas firmadas y selladas, Mason le presentó a Bukele planes de seguridad, análisis sobre pandillas, ideas para solucionar el desastre de la implementación del Bitcoin y una propuesta para mejorar la seguridad de los servidores gubernamentales. En enero de 2023, por ejemplo, le advirtió que la corrupción podía ser la piedra en el zapato de cara a las elecciones generales de 2024. La política del país gira alrededor de la imagen de Nayib Bukele, así como Apple gira alrededor de Steve Jobs. Hay varios malos actores dentro del gobierno, dentro de la Asamblea Legislativa, Fiscalía, Corte Suprema, etc. Estos son los que pueden hacer quedar mal la N de Nayib, escribió. Mason despachaba desde su madriguera, una lujosa casa ubicada en Nuevo Cuscatlán, que había pertenecido al general David Munguía Payés, el ministro de la Defensa de Mauricio Funes, que fue condenado por actos de corrupción y facilitar la tregua de 2012 con las pandillas. A su guarida, Mason llegó casi todos los días de su último mes en libertad. Llegaba al mediodía y salía después de las 9 de la noche. Tenía un equipo de 19 personas, la mayoría con plazas de analistas y con salarios entre los $400 y los $1,500.
Su equipo cazaba en Internet. Utilizaba herramientas para buscar toda la información disponible de sus presas que luego devoraban usando software estadísticos. Así armaban lo que denominaban pulpos, cuadros con información relevante, diagramas, fotografías y capturas de pantalla. Tenían pulpos sobre pandillas y crimen organizado, pero también sobre opositores políticos y miembros del gobierno de Bukele, por ejemplo, de su gabinete de seguridad. La camada de Mason atacaba en redes sociales, a través de perfiles falsos o construcción de mensajes positivos para el gobierno. Usaba tácticas digitales para obtener información a través de manipulación. Así fue como uno de los integrantes de su camada se infiltró a un grupo de mensajería crítico al gobierno de Bukele. Mason expuso los chats en abril de 2020 en un caso conocido como Café Negro. Mason tenía la ciudadanía belga por su abuelo. Él mismo decía que su apellido significaba comadreja, el carnívoro más pequeño del reino animal. Jorge Alejandro Mason Álvarez fue ingresado en el Hospital Nacional Saldaña después de pasar por la cama 15 del Hospital Molina Martínez. Tenía casi 2 meses de haber sido arrestado. Llegó desorientado, usando pañales y con un diagnóstico de meningitis aséptica. Su expediente clínico es un rompecabezas. Comenzando porque en sus páginas no se le identifica como Alejandro Mason, sino como Jorge Álvarez, sus nombres poco conocidos. Jorge Álvarez tiene 47 años y mide 1,91 metros, cuando Alejandro Mason realmente tenía 46 años al momento de su captura y no llegaba al 1,80 m. Estas inconsistencias están presentes en todos los archivos de enfermería y expedientes clínicos. Un día después de ingresar al Hospital Saldaña, su diagnóstico cambió. Su meningitis ya no era aséptica, sino supuestamente bacteriana. Mason había sido medicado con analgésicos, antibióticos, antihipertensivos y un potente antipsicótico. Mason sufrió un derrame este día. Las notas de evolución médica presentaron 3 diagnósticos: un accidente cerebrovascular, la meningitis antes reportada e hipertensión arterial crónica. De los padecimientos de salud previos del exasesor existe constancia de una única condición. Mason únicamente era hipertenso. En julio de 2023, un mes antes de su captura, visitó a su médico. Estaba estresado y comenzaba a padecer hipertensión arterial. Tomaba algo para dormir y también antidepresivos. Pero era, dentro de todo, una persona sana, un hombre robusto, de más de 200 libras, 1,75 m, que acompañaba operativos policiales. Era difícil imaginar que 6 meses después, detenido, postrado en la cama del Hospital Saldaña, desnutrido, con un peso inferior a las 130 libras y bajo la custodia del Estado, Mason moriría con un cáncer gástrico, contaminado con bacterias hospitalarias después de haber sido sometido a 4 cirugías cerebrales. A esta fecha, Mason mantenía las secuelas de un derrame cerebral. Fue, según las anotaciones de enfermería, del lado izquierdo del cerebro, lo cual, según la literatura médica, causaría una parálisis en el lado derecho del cuerpo. Pero la anotación dice lo contrario, que la parálisis que tenía Mason era del lado izquierdo del cuerpo. En las notas de evolución médica, el derrame quedó registrado con la firma de los doctores William Ulises Rivas Flores y Luis Enrique Castillo Palacios. Al menos uno de ellos no calificado para atender a un paciente de estas características. Rivas Flores tenía apenas 3 meses de haber sido promovido como médico especialista 1 en el Hospital Saldaña. Previo a ello, se había desempeñado como médico general en el mismo lugar. Castillo Palacios también estaba contratado como médico especialista 1 desde julio de 2023. No hay un orden en el expediente de Mason.
En las 2 primeras semanas de octubre, hubo días con un solo diagnóstico y otros con 3. Hubo días en los que la hipertensión desaparecía de las anotaciones. Más grave aún,